vamos a leer en el capítulo 4 de Éxodo, desde el versículo, estaba en Génesis, desde el versículo 10, leemos. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Vamos a orar. Comenzamos. Padre, te ruego en esta tarde, en esta noche, que tú nos permitas estudiar tu palabra, Señor, con seriedad, con un corazón dispuesto a obedecerte, humilde, Señor, para que el Espíritu Santo realmente obre en nuestra vida de manera que te agrademos. Ayúdanos, Padre, a meditar en esta porción de tus escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy el enfoque del estudio es cumple tu responsabilidad. Ese es el enfoque del estudio. Y cumple tu responsabilidad. Y por ahí también no te excuses. Somos especialistas en excusarnos, ¿no? Comentaba en la primera parte cuántas veces como hijo me he excusado. Y mi papá me ha mandado, mi mamá me ha mandado a hacer unas cosas y me excusaba: no, ahorita no, más tarde, estoy cansado, ¿por qué no le mandas a él? Éramos 8 hermanos, pero mándale al 7º, mándale al 4º. Nos excusábamos y no cumplíamos nuestras responsabilidades. O si las cumplíamos, lo cumplíamos a regañadientes, ¿no? Quejándonos, porque no queremos hacer nuestras responsabilidades. En esta ocasión, Moisés todavía está ahí en el monte de Dios, todavía está hablando con el Señor, está recibiendo instrucciones. Ya en el capítulo 3, versículos 11 y 12, Moisés le ha dicho al Señor: pero Señor, ¿quién soy yo? Es una buena pregunta realmente. ¿Quién soy yo? Porque él se veía incapaz de cumplir la responsabilidad. Pero Dios le responde: yo voy a estar contigo. Y luego: Señor, si me preguntan tu nombre, pues, ¿qué les voy a decir? Bueno, Dios le da la respuesta. Luego en el capítulo 4, Señor, no me van a creer. Bueno, acá están milagros para que te crean, para que tú tengas las credenciales de que yo te envié. Y ya en el versículo 10 que hemos leído al 13, sale el corazón de Moisés, se revela, se expresa. Él no quiere cumplir su responsabilidad. Él no quiere asumir lo que Dios le ha mandado y lo que él ya había entendido hace muchos años, que va a ser el libertador del pueblo. Él es quien va a sacar al pueblo del pacto y lo va a llevar a la tierra prometida. Él lo ha entendido, lo asumió, hizo mal al inicio, no lo respetaron, no lo tomaron como el libertador, salió al desierto 40 años y aquí ya cuando el Señor se le presenta y le dice: ve, tú vas a ir, tú vas a cumplir esa responsabilidad, Moisés ya revela su corazón y dice: Señor, como dice el versículo 13, envía a otro, envía a otro. Lo que vemos aquí en primer lugar es que Moisés presenta excusas para no cumplir su responsabilidad. Él presenta algunos asuntos que quiere convencer a Dios y decirle: no, Señor, yo no voy a hacer mejor, que lo haga otro. Y Dios le va a responder luego ahí en el versículo 14 en adelante, pero no lo vamos a ver en este momento. Vamos a centrarnos ahora en la excusa que Moisés presenta para no hacer la tarea que Dios le había enviado. Y Moisés da algunas excusas absurdas.
Como por ejemplo, ahí en el versículo 10 que hemos leído, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, como no he sido elocuente, yo no soy buenazo en hablar. Pero si vemos en Hechos capítulo 7, versículos 22 o 23 creo, Esteban dice que él fue un hombre poderoso en palabras, un hombre que había sido instruido en la sabiduría de los egipcios, era un hombre muy capaz realmente, muy capaz. Hemos hablado en uno de los sermones acerca de la capacidad de Moisés de escribir, de hacer poesía, de hacer música, mucho. El hombre era muy capaz por haber recibido tanta instrucción. Pero acá Moisés dice, Señor, yo no soy apto, no puedo hablar bien. Hasta dice, soy torpe en palabras, soy tardo. Es como decir, Señor, soy tartamudo, mi lengua me falla, no estoy bien, no voy a poder cumplir esta responsabilidad. Jehová le dijo luego, le responde en el versículo 11 y 12, que él ha creado la boca, etcétera, para convencer a Moisés. Pero Moisés luego dice, Señor, envía a otro, haz que otro haga la tarea. ¿Qué vemos en esta excusa? ¿Qué vemos en estas palabras de Moisés? En primer lugar, lo que no vemos es que Dios le manda que sea elocuente, ¿verdad? ¿En qué parte del escrito ahí en Éxodo Dios dice a Moisés, quiero que elocuentemente hables, que seas un ducho en tus palabras, excelente en disertar, en una introducción, quiero que impactes cuando estés delante de Faraón? ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿Está? No, ¿verdad? Simplemente le dice, anda, haz la tarea, saca al pueblo. E incluso en el versículo 12, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, tú simplemente vas a decir lo que yo quiero que digas a ellos. Vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer con ellos. Y Moisés presenta estas excusas para no cumplir con su responsabilidad. Él no quiere hacer ahora ya la obra de Dios, el plan de Dios para su vida. Y en esta sección debemos detenernos un momento y pensar en nosotros. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, un creyente en el Señor Jesucristo, habiendo recibido el Espíritu Santo, eres una nueva criatura, tú tienes cantidad de responsabilidades. Como creyentes tenemos muchas responsabilidades que necesitamos cumplir en nuestra vida. Pero muchas veces nos excusamos. Muchas veces decimos al Señor, no puedo. Y realmente cuando decimos no puedo, como Moisés, notan ustedes cómo Moisés dice, Señor, no soy de fácil palabra, y al final ¿qué dice? En el versículo 13, mejor que lo haga otro, ¿no? Es decir, yo no lo quiero hacer. Y es verdad esto. Cuando nosotros como cristianos no cumplimos nuestra responsabilidad, venciendo tentaciones, cumpliendo nuestros roles en el hogar, o como jóvenes, como adultos, haciendo lo que debemos, cuando no lo hacemos y presentamos excusa, la verdad es esta: Señor, no lo quiero hacer. Yo no lo quiero hacer. Y si no lo haces es porque, no tanto porque no has podido, sino porque no has querido. No lo quise hacer, no lo quiero hacer, y es básicamente lo que está diciendo Moisés. Excusas para no obedecer. Y me hace recordar el texto, creo que es en 1 Corintios 10:13, ¿no? Que no hay tentación que nosotros no podamos soportar, más bien Dios siempre nos da la salida. Es decir, siempre podemos cumplir nuestra responsabilidad, obedecer al Señor, vencer la tentación, ser una persona temerosa y obediente a Dios. Pero si no lo hacemos y nos excusamos, es porque realmente no hemos querido cumplir nuestra responsabilidad. Ahora quiero que pienses tú en tus responsabilidades.
¿Qué responsabilidades tienes? Pensando en tu relación con el Señor. Eres esposa. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ser sumisa a tu esposo, servir en el hogar. Tú eres esposo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ser el líder espiritual, el siervo que debe servir en el hogar a tu esposa y a tus hijos. Si eres un hijo, tu responsabilidad es ser obediente. Si eres un miembro de la iglesia, tu responsabilidad es servir a Dios en la iglesia. Si eres un líder, tu responsabilidad es liderar conforme al corazón de Dios dentro de la iglesia, dentro de tu familia. Y podemos pensar muchas responsabilidades que Dios nos ha dado y que tenemos que cumplirlas y que no podemos excusarnos en cualquier asunto de la vida para decir, no, yo no puedo hacer porque ha sucedido esto o aquello. Por ejemplo, yo como esposo no puedo decir, no puedo ser el esposo amante porque mi esposa no hace lo que yo quiero, o la esposa no puede decir, yo no soy sumisa porque mi esposo no es el líder que Dios quiere, y todos nos excusamos por no hacer las tareas simplemente porque miramos que otro no lo hace. Cumple tus responsabilidades. No te excuses, no nos excusemos. Y hay muchas responsabilidades que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y que las podemos cumplir. Vamos a ver ahora en el versículo 14 al 16 que Moisés perdió bendiciones por no cumplir su responsabilidad. Y eso es lo que quiero que usted capte hoy. Cumplir con tu responsabilidad trae bendición a tu vida. Siempre sucede esto. Cuando cumplimos nuestra responsabilidad, Dios nos bendice. Cada responsabilidad viene acompañado de una bendición. Recuerdo a un amigo, hace años, me dijo, cuando yo era pequeño, mis padres me animaron a aprender música. Y yo practiqué, aprendí y tenía talento. Pero cuando debía hacer mis tareas de práctica no los hice, y hice lo suficiente para satisfacer al maestro de música o a mis padres, y eso fue todo. Su hermano y él tomaron las mismas clases en el mismo tiempo. Él llegó a ser un profesional de música su hermano llegó a ser un profesional de música, él no. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Él tiene más talento que el otro? No, los dos eran muy talentosos. Pero el que cumplió su responsabilidad llevó muchas bendiciones. Es decir, disfruta de haber aprendido más y ser capaz y servir mejor a Dios en la iglesia y en la obra de Dios. Cumplir nuestra responsabilidad nos bendice enormemente y nos hace disfrutar de una vida llena y plena en el Señor. Aquí Moisés, luego que le dice al Señor en el versículo 13, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y Dios se molesta, Dios se enoja, porque entiende que Moisés está excusándose para no cumplir su responsabilidad. Y eso es lo que sucede también en nuestra relación con el Señor. Cuando no cumplimos nuestra responsabilidad, pues no estamos agradando a Dios. Y Dios ahí se expresa, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Es interesante cuánto perdió Moisés de la bendición de Dios, de ser el vocero directo de Dios a la gente, de transmitir
de manera directa. Dios le dice y él transmite al pueblo y él transmite a Faraón y él es el vocero directo de Dios, pero no, por no querer hacerlo, entonces Dios dice a Moisés, bueno, Aarón hará tu trabajo. Aarón hará parte de tu labor y él es quien hablará. ¿Creen ustedes que Aarón era más capaz que Moisés, hablando humanamente? Creo que no. Moisés es más capaz que Aarón. Ha recibido mucha instrucción mientras ha estado en el palacio. Pero Moisés es privado de un privilegio y ser el vocero directo de Dios. Y como pensaba, infería y decía, bueno, cuando la gente escuchaba que Aarón decía, que Moisés decía de lo que Dios decía, qué raro suena eso, ¿no? Porque Moisés ha dicho a Aarón lo que Dios le ha dicho que diga a Aarón. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué hay todo ese proceso? Dios dice a Moisés, Moisés dice a Aarón y Aarón dice a ellos. Pues la respuesta es que Moisés no quiso cumplir su responsabilidad. Y eso acompañó, pienso yo, gran parte de su ministerio. El testimonio de que Moisés no cumplió su responsabilidad, la evadió y por lo tanto Aarón está haciendo su parte. Y esto es realmente, como pienso yo, una consecuencia mala de no haber cumplido su responsabilidad y no haber querido hacerlo. Y cuando nosotros nos resistimos de cumplir las tareas que Dios nos ha dado, perdemos bendiciones. Quisiera que usted medite en esto, que se convenza en esto. No obedecer a Dios te priva de sus bendiciones, te priva de una vida plena, de una vida satisfactoria en el Señor, no tanto de, ay, ¿cuánto me va a dar Dios por obedecerle? Sino traer gloria a Dios por cumplir tu responsabilidad. No te excuses, no digas no puedo, ella tiene la culpa, es que la sociedad, es que la economía, por eso, pastor, yo no puedo. No te excuses. Dios te ha salvado, Dios te ha dado las herramientas para que cumplas con la tarea que te ha dado. Ayer los hermanos salieron a evangelizar como iglesia allá en Chorrillos. Estoy convencido que han disfrutado. Han disfrutado del momento de dar un volante, poder compartir unas palabras a las personas ahí que están pasando, aquellos que han tenido unos minutos más en compartirles el evangelio. Yo pienso que lo han disfrutado. Seguramente por ahí alguno le ha dicho, llévate este volante, pues disfrutar aún de esos momentos, ¿no?, que Dios nos permite experimentar. Porque al cumplir una responsabilidad trae una satisfacción y trae una bendición. Estuvimos también en Lurín, con la iglesia en Lurín, repartiendo volantes, evangelizando y repartiendo unas radios solares. Trajo mucha satisfacción. 6 contactos que están deseosos que el pastor de ese lugar le visiten en su casa. Imagínense. Es una bendición, ¿verdad? Porque cumplir la responsabilidad de llevar el evangelio, de cumplir la gran comisión, trae satisfacción de obedecer a Dios, pero también trae esas bendiciones de un alma más que quiere saber más del Señor. Siempre cumplir nuestra responsabilidad trae bendiciones. Yo quiero animarte, no quiero ser negativo, no quiero decir estás perdiendo bendiciones, quiero decir puedes ganar muchas bendiciones a tu vida si cumples tu responsabilidad, seas padre de familia, seas la esposa, seas el hijo, en cuál posición que Dios te ha puesto en este momento, cumple tus responsabilidades y disfruta de las bendiciones del Señor, disfrútalas, disfruta tu vida en el Señor.
Hay mucho para disfrutar ahora. Algunos piensan, bueno, cuando esté en el cielo disfrutaré del cielo. No, Dios quiere que disfrutes ahora. Por eso la Biblia dice que podemos regocijarnos ¿cuándo? Cuando todo va bien, cuando tengo un buen sueldo, cuando me voy de paseo y la disfruto, pero a lo máximo. La Biblia dice siempre, en cualquier ocasión, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cumple tu responsabilidad y disfruta del Señor, aun si las cosas no van bien. El enfoque, notan ustedes, es cumple tu responsabilidad. Dios, hermanos, nos da las herramientas para cumplir nuestra responsabilidad y disfrutar de la bendición más grande que es agradar al Señor. Algo que olvidé de decir en la primera parte está en el versículo 17. Dios le dice a Moisés: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y ahí está claramente Dios diciéndole: toma esta herramienta, yo la voy a usar para que cumplas tu labor. Dios nos da herramientas. Dios nos enseña por medio de su palabra cómo debemos cumplir nuestras responsabilidades. No debemos magnificar las herramientas, no debemos adorar las herramientas, no debemos reemplazarlas por Dios, pero debemos usarla así como Dios le dijo a Moisés: tira la vara, alza la vara, cuando estés ahí peleando con esos enemigos, alza la vara y permanece orando. O cuando vas a cruzar el Mar Rojo, levanta la vara, y él usó la herramienta como Dios quiso que la use, y entonces tuvo su efecto positivo y correcto. Y Dios nos da herramientas, queridos hermanos, para que vivamos nuestra vida cumpliendo las responsabilidades que el Señor nos está dando. La Biblia, leer la Biblia, meditar en ella, es una responsabilidad que tenemos y es una herramienta. Crecer en nuestra fe en el Señor, como dice Efesios. Orar sin cesar, como nos enseña ahí en primera a los Tesalonicenses. Herramientas que Dios nos ha dejado para que nos ayude a cumplir nuestra responsabilidad. Es muy, muy importante usar las herramientas que Dios nos ha dado bajo su dirección. ¿Cuál es el llamado? Cumplir nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Ahora vamos a la siguiente parte, a partir del versículo 18, y voy a hacer simplemente un comentario en cuanto a esto. Moisés, una vez que Dios ya le manda, se molesta con él y le dice: ya vas a ir así, y Aarón va a ayudarte, y ya regresa. Y Moisés, dice la Escritura, versículo 18, comienza a vivir su fe, comienza a actuar, a obedecer, a hacer lo que ya ha entendido de parte de Dios. Así que fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y comienza Moisés ya el proceso de la obediencia, de cumplir su responsabilidad. Aunque se excusó, ahora ya hay otro Moisés. Va a obedecer y va a cumplir su responsabilidad. Hermanos, yo pienso que muchos de nosotros en esta noche podemos reconocer que continuamente nos excusamos, ¿no es cierto? Nos excusamos para no obedecer a Dios. Y comenzamos a decir: bueno, es que por esta razón, por la otra, por eso es que no crezco en mi vida. ¿Cómo estás? Ahí me mantengo. ¿No has visto la respuesta? Me mantengo. Ni crezco, ni tampoco decrezco, pero me mantengo. Y es porque básicamente, ¿qué estamos diciendo? No estamos creciendo como es la voluntad de Dios, no estamos cumpliendo con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Moisés está comenzando su vida de obediencia y él ya va de retorno hacia Egipto para asumir su responsabilidad. Vamos a ver en otra ocasión los textos ahí en cuanto a orientación sobre Faraón y el hecho de que diga directo a Faraón: voy a matar a tu hijo porque tú no dejas sacar a mi primogénito.
de Israel. Pero nos enfocamos desde el versículo 24 al 26, algo que quisiera que meditemos. Y es básicamente en el hecho de que Moisés fue a hacer la obra de Dios, fue a cumplir su responsabilidad, pero él mismo no estaba del todo bien con Dios. Fue a hacer lo que Dios le había pedido sin que él realmente en su vida esté agradando a Dios del todo. Versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Hay varios detalles en la historia, pero voy a enfocarme en el punto nada más. Entonces Séfora tomó un pedernal, un cuchillo afilado de piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y aquí podemos revisar, y usted lo puede revisar luego, mejor para no tomar mucho tiempo, en Génesis, y anótelo, Génesis 17, 9 al 14, que Moisés no había cumplido con su hijo mientras estaba en Madián el hecho de circuncidarle al 8º día conforme al pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Recuerdan este pacto, verdad? Todo aquel varón que era de la familia de Abraham debía ser circuncidado al 8º día. Y si no hubiera sido hecho, entonces sería cortado del pueblo. Pero ¿qué tal? Moisés se va a hacer la obra de Dios, se va a cumplir su responsabilidad, se va a sacar al pueblo del pacto de Egipto hacia Canaán, pero él mismo no está cumpliendo el pacto. Él mismo no está obedeciendo a Dios. Él mismo está en desobediencia. Y por eso Dios sale al encuentro y procura matarle, manifestando su disconformidad, porque Moisés no está haciendo la voluntad de Dios estando en la voluntad de Dios. Parece esto medio chistoso, ¿no? Va a hacer la voluntad de Dios sin estar en la voluntad de Dios. Y suena como una hipocresía, ¿no? Es decir, ya yo voy a amar a mi esposa, pero realmente en mi corazón realmente no hay el deseo de hacerlo y hacer la voluntad de Dios. Ya sí, yo voy a la iglesia pues, pero voy porque en fin tengo que ir. Y haces, entre comillas, la voluntad de Dios sin estar en la voluntad de Dios. Y es fácil, hermanos. Es fácil tener una apariencia de hacer la voluntad de Dios sin estar obedeciendo al Señor. Moisés va a hacer la tarea sin haber cumplido el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham y con toda su descendencia. Muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Y cuando yo hablo de nosotros, realmente hablo de nosotros, es decir, me incluyo. Porque es fácil, hermanos, hacer la voluntad de Dios externamente. Y uno podría impactar haciendo la voluntad de Dios y pueden ver una apariencia de obediencia, una apariencia de piedad, pero realmente no estamos en la voluntad del Señor, y ese es un asunto que debe preocuparnos mucho. Porque Dios sí ve todo. Dios sí analiza todo, ¿verdad? Él no simplemente ve una apariencia. Él no simplemente ve una obediencia externa. Y aquí es una enseñanza muy clara, muy penetrante. Porque Moisés está aprendiendo junto con Séfora, junto con Gersón y su otro hijo, están aprendiendo el tema de obedecer a Dios. Es un asunto serio. El tema de hacer la voluntad de Dios es un asunto serio. No es solamente una actividad externa. Dios me exige todo. Sin embargo, muchas veces nos excusamos para no hacer
lo que Dios nos demanda. Tú y yo tenemos cantidad de responsabilidades. Piensa en tus responsabilidades. No te excuses. Haz la voluntad de Dios. No eches la culpa. No busques responsables. Tú eres responsable por no hacer la voluntad de Dios. Tú eres responsable por presentar excusas y por decir a Dios, no, esto no lo hago porque, por estas razones y otras no. No lo haces porque no quieres hacerlo. Si en esta noche culminamos y viene solo este pensamiento a tu corazón, habremos llegado al punto del sermón. Voy a cumplir mi responsabilidad. No me voy a excusar. Voy a hacer lo que Dios me dice y no voy a buscar maneritas por ahí, algunas razoncitas para decir no lo hago por esta u otra razón. Cumple tu responsabilidad. Como miembro de la iglesia local, tienes la responsabilidad de averiguar, de servir a Dios y ver cuál es tu don espiritual y servir al Señor. No te excuses, no te excuses. Como hijo, tienes la responsabilidad de obedecer a tus padres porque Dios lo dice. No te excuses. Como varón, como jefe de la casa, como líder, eres el siervo de Dios en el hogar. No eres el que manda, eres el siervo de Dios. Sirve a tu familia, sé un líder espiritual. No te excuses. Como mamá, no te excuses, y como esposa, sométete a tu esposo. Críen a sus hijos dentro de la voluntad de Dios. No se excusen. Sean una familia que ama y teme a Dios. No nos excusemos. Y pensando en el liderazgo de la iglesia, si tienes una responsabilidad en el liderazgo de la iglesia, hazlo bien. Hazlo de corazón, hazlo con un corazón limpio, transparente al Señor. No te excuses. Cumplamos nuestra responsabilidad.